la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día. Tiene que ver con la comprensión y la explicación Buenos días, buenas noches. En el programa de hoy veremos uno de los temas más apasionantes en los que se han dedicado las ciencias en general. Se trata del estudio del movimiento, el movimiento que observamos alrededor nuestro. Por curioso que parezca, el estudio del movimiento es un fenómeno perfectamente reciente en la historia de la humanidad. De manera predominante, la ciencia, la filosofía se enfocaron sobre todo en temas de inmovilidad, de permanencia, y esto debido en buena parte al imperio de las escuelas platónica y aristotélica. Esto es, para decirlo de manera rápida, lo que en algunos círculos académicos hablan como el ser, el tener y el haber. Esa historia se rompe en mil pedazos con la llegada de la modernidad. En efecto, es la física, en particular la física clásica, la que por primera vez en la historia de la humanidad descubre el movimiento. En términos históricos, podemos decir, es la burguesía ascendente en contra de la Edad Media, en contra del Medioevo y la nobleza, la que descubre por primera vez el movimiento como un fenómeno propio de estudio por parte de la ciencia. Inicialmente se trató del estudio de los movimientos celestes, que fue el objeto de la mecánica clásica, y esto se lo denominó revoluciones celestes. El movimiento se caracterizaba por su circunscripción en términos de regularidad, de periodicidad, un movimiento cíclico, por ejemplo, los ciclos en la naturaleza, en síntesis, un movimiento controlado. Para explicar este tipo de fenómenos se desarrollaron justamente por parte de algunos de los físicos importantes de la modernidad herramientas muy importantes. Ante todo, el cálculo integral y el cálculo diferencial. El cálculo en primer lugar y luego la estadística en sus diversas variaciones fueron los instrumentos específicos para comprender y explicar el movimiento, pero un tipo de movimiento particular. Repito, el movimiento cíclico, periódico, regular. Este tipo de movimiento genera un tipo de ciencia muy importante y es una ciencia del control, una ciencia de la predicción. Esto es lo que caracteriza en general en las ciencias la explicación por las dinámicas, el concepto de transformaciones y demás. Sin embargo, tenemos que esperar solo hasta la segunda mitad del siglo XX para que nos interesemos en general en la sociedad, en la ciencia, y podemos explicarlos, podemos comprenderlos con distintos instrumentos acerca de este tipo de movimiento que no es periódico, que no es cíclico, que no es pendular, por ejemplo. Me refiero al movimiento súbito, imprevisto, irreversible y perfectamente impredecible. La impredecibilidad de las dinámicas es un tema perfectamente reciente en la investigación científica contemporánea y se debe de manera notable, en primer lugar, al estudio de la meteorología. Los fenómenos medioambientales, los fenómenos climáticos son los modelos específicos mediante los cuales descubrimos, y ese es un concepto novedoso, el carácter caótico de la naturaleza, el carácter caótico de ese tipo de movimientos no predecibles, no regulables, aperiódicos y no controlables. El tema es apasionante porque es la ciencia contemporánea, específicamente instrumentos como el caos, instrumentos como la geometría de fractales, por ejemplo, la teoría de catástrofes y otras teorías y disciplinas semejantes, las que por primera vez enfocan la atención en
las dinámicas que no son cíclicas o periódicas. En la ciencia normal, en la ciencia clásica, hoy todavía, por ejemplo, en la economía, cuando se habla de ciclos de producción, ciclos de crisis, ciclos de consumo, la única diferencia es que, y la economía es un ejemplo conspicuo, es hablar de ciclos más amplios o más cortos, más estrechos. Este tipo de ciencia, digamos, hay que decirlo, si bien todavía predomina, forma parte del pasado. Por el contrario, los fenómenos súbitos, los cambios drásticos, todo pintaba muy bien en la sociedad, todo pintaba muy bien en la naturaleza, y de pronto, rápidamente, hay cambios que no cabía prever. Por ejemplo, en la esfera social hay casos maravillosos. La catástrofe financiera de la buena parte de los países europeos, Portugal, Irlanda, la crisis financiera, el techo de la deuda en Estados Unidos. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín en octubre de 1989. Son algunos ejemplos en el plano social, pero en el plano natural, el mejor, desde luego, es la imposibilidad de predecir temblores, terremotos, ese tipo de situaciones. Son algunos de los ejemplos maravillosos de una nueva ciencia, de un nuevo grupo de, digámoslo, de paquetes científicos disciplinares que se concentran en esta clase de dinámicas. Estos movimientos súbitos, imprevistos, irreversibles, podemos denominarlos de una manera elemental como complejos, altamente complejos. Sin ningún lugar a dudas, por ejemplo, el hecho de que alguien está sano y de pronto súbitamente se enferma, o al revés, alguien que estaba muy enfermo se recupera súbitamente, ya se logran explicar de manera notable gracias a herramientas matemáticas, herramientas conceptuales, herramientas de simulación y de modelamiento y otras que caracterizan a la ciencia contemporánea. Digámoslo de manera puntual, el cálculo es una herramienta clásica para ese tipo de movimiento, pero ya hoy no es el más importante dentro de las dinámicas que nos interesan. Entonces, podemos decir que es este énfasis, esta preocupación por tratar de entender esta clase de fenómenos, los que entonces desvían la atención, y podemos entender que es posible hacer muy buena ciencia sin que necesariamente sea predictiva. ¿Por qué no es predictiva? Justamente porque las dinámicas, los cambios, las transformaciones que nos interesan no son determinables en un momento determinado, porque no se pueden anticipar, y son estos crecientemente los que llaman la atención en el plano natural o en el plano social a lo más destacado de la comunidad científica de cara naturalmente a los beneficios que puede aportar para la sociedad. El movimiento súbito, imprevisto, aperiódico, irreversible, es con toda seguridad un fenómeno perfectamente novedoso que apenas a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado y hasta la fecha estamos comenzando a atender. Nunca en la historia de la humanidad habíamos considerado esta clase de fenómenos, dinámicas o transformaciones. A ustedes por su asistencia, buenos días, buenas noches, muchas gracias.